Buenas tardes, a continuación pues les voy a presentar el caso clínico que me correspondió. Es asesorado por la profesora Vivian Tacma y es presentado por María José Suárez Medina. En los datos de identificación del paciente encontramos un paciente sexo masculino de 68 años de edad que pertenecía a la Asociación Indígena del Cauca y al momento de la hospitalización se encontraba acompañado por su hija y por su nuera. En el motivo de consulta tenemos pie diabético con necrosis de dedos del pie izquierdo. Es un paciente que ingresa al servicio de urgencias el día 14 de julio del 2020. En la enfermedad actual se describe un paciente quien presenta un cuadro de necrosis en el cuarto artejo del pie izquierdo, asociado también a una secreción purulenta en la zona perilesional de la herida. No ha presentado fiebre ni ningún otro síntoma asociado a la infección y estuvo en un tratamiento irregular con cefalexina, el cual el paciente manifestó suspender debido a que le producía reacciones alérgicas. Tiene un antecedente de diabetes mellitus con manejo por insulina glargina 22 unidades cada día. A la valoración de las constantes vitales se encontraron normales, se detectó un leve sobrepeso con un IMC de 25.77 y presentaba glucometrías de 155, 177 y 128. En los antecedentes personales y familiares, pues era un paciente que tenía antecedente médico de diabetes mellitus insulino recurrente, como ya les mencioné. Tenía un pie diabético PEDIS-3, tenía una necrosis del cuarto artejo del pie izquierdo, una enfermedad arterial periférica crónica y además tenía una lesión renal crónica con una tasa de filtración glomerular del 40.2. Adicional a esto, pues padecía de hipotiroidismo de nuevo. En los antecedentes farmacológicos se resalta pues el tratamiento que llevó a cabo con cefalexina, el cual fue irregular. Al ingreso del paciente se toman paraclínicos de control donde se determina que la hemoglobina y el hematocrito están disminuidos, que las plaquetas se encuentran aumentadas y que los leucocitos se encuentran aumentados, por lo cual se determina que el paciente está cursando con anemia, con una trombocitosis y una leucocitosis. Se realiza también un uroanálisis donde se determina pues que el paciente presenta sangre en la orina y proteínas con bacterias positivas, con leucos y con hematíes. Se toma también un análisis de TSH, el cual da un resultado elevado, y una PCR que determina que hay infección. El uroanálisis nos da una indicación de que puede haber una lesión renal. Al día siguiente, el paciente pues continúa con una estabilidad hemodinámica sin mostrar ningún tipo de signo de dificultad respiratoria a raíz del proceso infeccioso que tiene. Se inicia suplencia hormonal con levotiroxina pues por el hipotiroidismo que presenta. Se determina que tiene una hemoglobina glicosilada de 7.1 y que su tasa de filtración glomerular corresponde a 39.7, lo que daría un estadio 3B de enfermedad renal crónica. Tiene glucometrías de 155 y de 177 y 128. El plan de manejo con este paciente es trasladarlo a observación donde pues se realiza su hospitalización. Se inicia el manejo farmacológico para la infección con ampicilina sulfactán de 1.5 gramos cada 6 horas de manera intramuscular. Se le ordena la toma de un Doppler arterial de miembros inferiores para determinar cuál va a ser la conducta quirúrgica del paciente y se le ordena la dieta hipoglucida y el control de los signos vitales. El 16 de julio del 2020 se entrega el reporte del Doppler arterial, el cual reporta que en el miembro inferior derecho hay una obstrucción de la arteria anterior tibial y en el miembro inferior izquierdo aparece una estenosis significativa en el tercio distal de la arteria tibial posterior. Además, también presenta una obstrucción de la arteria tibial anterior, por lo cual se determina una valoración por cirugía vascular periférica para determinar cuál va a ser el tratamiento. Las glucometrías de este día permanecen en 168 miligramos por decilitro. Continuando con el manejo en hospitalización y observación, se realiza la valoración por cirugía vascular periférica, la cual determina que es necesario realizar una ortograma y una arteriografía para determinar si el paciente es candidato a realizar una angioplastia. Se debe realizar también, pues, por orden de ortopedia, una resonancia magnética nuclear del pie izquierdo para evaluar cuál es el compromiso del tejido blando y verificar si hay osteomelitis.
Se da también la valoración por clínica de heridas, la cual determina pues que el paciente no es un candidato apropiado para curaciones especializadas y determina qué enfermería debe seguir realizando las curaciones de este paciente con apósitos impregnados en vaselina y en furacil. También a la valoración de clínica de heridas se determina pues que los pulsos se encuentran disminuidos y que presenta una secreción purulenta acompañada de edema en el espacio interdigital de los dedos, además de la sensación de calor a nivel de la base de los dedos 3, 4 y 5. También, pues, medicina interna decide hacer el cierre de la historia clínica debido a que considera que no es necesario el manejo por esta área y se debía hacer solamente por cirugía vascular periférica y a través de ortopedia, ya que el paciente pues ha mantenido un control metabólico estable. Continuando con la hospitalización en observación, el 20 de julio, Cirugía Vascular Periférica pide que se actualicen los exámenes paraclínicos que determinan la función renal del paciente, por lo cual se da un resultado de BUM de 22.4 y una creatinina de 1.32, dando una tasa de filtración de 51 mililitros por minuto. Esta actualización se pide a causa pues de que se va a realizar un procedimiento como el aortograma, por lo cual pues es necesario que el paciente tenga una función renal protegida porque se va a usar líquidos de contraste y hay un riesgo de presentar nefropatía por contraste. Entonces, a raíz de esto, pues se ordena nefroprotección previa y posterior al procedimiento. El 21 de julio de 2020 se hace un reporte de la alteración de azodados. Los azodados son desechos nitrogenados en la orina, tal como la creatinina o la urea, y es signo de una alteración renal, por lo cual nefrología se interconsulta a nefrología que determina que el paciente presenta una enfermedad renal crónica secundaria a nefroangiosclerosis con un score de Merham de 8 puntos. Se inician todas las medidas de nefroprotección con líquidos endovenosos según el protocolo intrahospitalario. Se mantiene con solución salina de 0,9% a infusión de 1 cc kilogramo hora hasta 12 horas posteriores del procedimiento y se realizan los azodados de control cada 72 horas y se hace la aclaración de que es necesario reinterconsultar en caso de que la creatinina se presente mayor a 0,3 miligramos por decilitro. El aortograma y arteriografía de miembros inferiores arroja un resultado en el que se determina que el paciente cursa por una enfermedad arterial oclusiva crónica Fontaine 4, el cual se caracteriza por una isquemia crítica del miembro afectado. En este caso, pues se relaciona directamente con el pie diabético y se determina que se va a hacer un manejo a través de angioplastia de la arteria femoral superficial y en la arteria tibial anterior. Pues a los días siguientes se retira el apósito de la región numeral que fue lo que se usó para realizar este examen, se verifica que los pulsos sean adecuados, se verifica que no haya hematomas ni sangrado y pues que se encuentre todavía con una adecuada perfusión. Durante su hospitalización, el paciente cursa con un episodio de anafilaxia en el que manifiesta pues, la presencia de rash en el torso y en las extremidades superiores, caracterizado por un prurito intenso. En ese momento se cree que no está asociado a ningún tipo de medicamento, pero luego este episodio se repite nuevamente y se determina que se asocia a la administración de ampicilina sulfactán. Para el tratamiento pues, de esta reacción alérgica se trata con betametasona en crema cada 24 horas. Finalmente pues, se realiza la angioplastia el día 29 de julio de 2020 sin ningún tipo de complicación y se deja pues, una comprensión en la zona de punción inguinal derecha, continuando pues, un manejo con la doble antiagregación recetada para estos casos, que es con ácido acetilsalicílico y con clopidogrel. Nuevamente, pues el paciente presenta lesiones abonosas en los miembros superiores y en la región subclavicular, por lo cual el personal de enfermería hace el llamado, donde informa que es la segunda vez que se presenta después de la administración de ampicilina sulfactán. Por lo tanto, se hace una solicitud de valoración por infectología y toxicología y pues se aplica una dosis única de hidrocortisona pues para tratar esta reacción alérgica. El 1 de agosto la Junta Médica de Ortopedia se reúne y se programa la amputación del cuarto artejo del pie izquierdo. Y el 2 de agosto pues se suspende lo que es la ampicilina sulfactán debido a las reacciones adversas que ocasiona en el paciente
y se solicita la valoración por toxicología. El 4 de agosto, previo al procedimiento, se suspende la vía oral 12 horas antes, se suspenden los anticoagulantes, se solicita un hemograma de los tiempos de coagulación y se hace la interconsulta con anestesiología, donde se le informa al paciente los riesgos del procedimiento y pues él prefiere comprender y aceptar. El 6 de agosto se realiza la amputación del cuarto dedo del pie izquierdo y se determina que el paciente a partir de este momento tendrá una dieta hiposódica e hipoglucemia. Aunque aquí terminaba pues la historia clínica que yo recibí, el paciente pues manifestó a la hora de la valoración al egreso que su egreso se dio el día 10 de agosto del 2020. En los aspectos negativos y positivos del paciente se tiene pues en los aspectos negativos el inadecuado control metabólico de su patología que es diabetes mellitus 2, lo que nos lleva pues a presentar diversas complicaciones asociadas a la diabetes como la neuropatía diabética, la enfermedad vascular periférica y la nefropatía diabética. También pues se tiene el tratamiento irregular con cefalexina que tuvo, así como la amputación pues del cuarto dedo del pie izquierdo debido a este mal control metabólico. Se tienen también todas las reacciones adversas que presentan los medicamentos antibióticos en repetidas ocasiones y como aspecto positivo se toma que tiene un adecuado acompañamiento del familiar, que este familiar pudo acceder a los medios diagnósticos, por lo que fue más fácil brindar la educación y también la asistencia del paciente a los controles de un centro de primer nivel, que es donde le indicaban pues como información acerca de su patología. En la fórmula médica tenemos la insulina glargina que viene en una presentación de lapicero de 100 unidades por mililitro. Es un antidiabético y pertenece a las insulinas prandiales. Los cuidados pues, de este tipo de medicamentos es lavarse las manos antes de la administración, enseñarle al paciente cuál es el sitio adecuado para la función, así como cuál debe ser la rotación de este medicamento, eliminar una pequeña cantidad de insulina pues, antes de aplicar para asegurarse que la aguja pues, no esté llena y liberarla de aire. Inyectar verticalmente pues si hay mucha grasa en la zona de función o la aguja es corta, pero si hay poca grasa y la aguja es larga, entonces debe inyectarse de manera inclinada. Y se le debe enseñar al paciente a esperar 5 o 10 segundos antes de retirar la aguja después de la aplicación. Otro de los medicamentos que se le asignó al paciente fue la levotiroxina en tabletas de 50 microgramos casi cada 24 horas. Es una hormona de reemplazo de la hormona tiroides, se la administra por el hipotiroidismo y se administra en ayunas. Se realizan controles de TSH y T4 como cuidado de enfermería y se debe vigilar el riesgo de arritmia e insuficiencia cardíaca. Tenemos también la polimixina, neomicina y dexametasona, que es la mezcla de dos antibióticos y un corticosteroide. Este medicamento tiene como cuidado de enfermería especial que se debe administrar siempre con los ojos limpios. Se aconseja pues acostar al paciente antes de la administración con la cabeza inclinada hacia arriba de tal manera pues que pueda haber una apertura mejor del ojo. Se baja ligeramente el párpado y se aplica en la zona del saco conjuntival. Una vez administrado, pues deberá parpadear el paciente para que se pueda distribuir fácilmente y no se debe tocar el ojo con el cuentagotas a fin de evitar contaminar todo el medicamento. En la fórmula médica continuamos con la heparina de bajo peso molecular en una solución inyectable de 40 miligramos de 0,4 mililitros, se administra cada 24 horas. Es un antitrombótico anticoagulante y como precaución en los cuidados de enfermería se debe colocar al paciente en una posición supina, se debe alternar el sitio de función, se debe insertar la aguja sin quitar la burbuja de aire, se debe no aspirar previo a la administración, se debe administrar el medicamento a una velocidad lenta que sea entre 15 a 30 segundos y esperar antes de retirar la aguja de 5 a 10 segundos. Además de todos los cuidados que se deben realizar a un paciente que está anticoagulado, como los tiempos de coagulación. Eh, Se tiene la betametasona, que es un corticosteroide, el cual pues, solamente tiene como cuidado en enfermería vigilar que no produzca signos de alergia o reacción cutánea. Y por último se tiene la cefalotina, que fue el medicamento antibiótico que se le administró al paciente después de la intervención quirúrgica de amputación de su cuarto artejo del pie izquierdo. Pertenece a las cefalosporinas de primera generación y se debe tomar en cuenta que si se precipita este medicamento puede agitarse y volverse a usar,
pero como cuidado de enfermería se debe tener en cuenta no utilizar en caso de que se torne café y que debe administrarse vía intramuscular o intravenoso. Dentro de los medicamentos suspendidos, para hacer un recuento general, tenemos la ampicilina sulfactam, la cual se suspendió por la reacción anafiláctica que provocó en el paciente. Es un bactericida inhibidor de la biosíntesis de la pared bacteriana. Debe administrarse por una vía intravenosa exclusiva, tiene un color cristalino y debe ser ese el color que siempre mantenga. Se deben observar que pues, los signos de anafilaxia como la urticaria, la sensación de sofoco, el enrojecimiento o el prurito que pueda causar este medicamento, el cual pues aparece generalmente 30 minutos después del inicio de la terapia intravenosa y se debe realizar una prueba de sensibilidad. También tenemos el clopidogrel, el cual se suspende debido a que se va a intervenir quirúrgicamente en el paciente, es un agente antiagregante plaquetario oral. Como cuidado de enfermería se debe vigilar el recuento plaquetario, se debe vigilar todos los sitios de punción y las heridas quirúrgicas en busca de un sangrado activo y se debe lubricar la piel y vigilar pues, la aparición de hematomas y equimosis. Por último tenemos la aspirina, que también se suspende junto con el clopidogrel. Es un AINES, tiene un efecto antiagregante y antiplaquetario reversible. Irreversible, pues los cuidados de enfermería es administrar el fármaco con los alimentos debido a que pues, el riesgo que tiene de causar úlcera péptica. Se debe disolver las preparaciones que sean efervescentes y solubles en medio vaso de agua para pues, generar una mejor absorción y debe evitar administrarse media hora antes de ingerir alcohol o en lo preferible no administrarse cuando se está consumiendo alcohol. Para la situación en salud, yo deseo abordar el pie diabético. El pie diabético constituye una de las principales comorbilidades de la diabetes y representa para el diabético la posibilidad de presentar 15 veces más una amputación que una persona que no padece diabetes. Es definido como la existencia de angiopatía y neuropatía diabética al tiempo, lo que ocasiona pues, una pérdida de sensibilidad en los miembros inferiores y una disminución del flujo sanguíneo, haciéndolo susceptible a un mayor riesgo de infecciones debido pues, a la inmunosupresión que ocasiona la diabetes, así como el daño articular, generando una pérdida de la movilidad que contribuye a que haya presiones extrínsecas e intrínsecas, ocasionando pues, malformaciones óseas en el pie. Este conjunto de situaciones lleva a que se presenten alteraciones tisulares, microtraumatismos, generando úlceras. Estas úlceras llevan su aparición generalmente en pacientes que cursan con otras comorbilidades a causa de la diabetes, como la nefropatía diabética. Y en el peor de los casos pueden culminar en una amputación del miembro inferior o del pie como tal. Entonces, en el caso de mi paciente, él cursaba con angiopatía diabética, tenía una enfermedad vascular periférica, con neuropatía diabética, con una alteración de la tisular o la presencia de una úlcera, con morbilidades como la nefropatía diabética y finalmente pues concluyó en el peor de los casos en una amputación. Para la clasificación del grado de infección del pie diabético de nuestro paciente se utilizó la escala PEDIS, dando una escala de PEDIS 3. En este tipo de escalas se entiende como PEDIS 3 un pie diabético que presenta celulitis o eritema que se extiende más allá de 2 centímetros la herida y que presenta linfagitis y diseminación hacia la fascia o la musculatura, hacia los tendones o hacia el hueso. Por lo tanto, también existe otra clasificación que se conoce como la clasificación de Warner, en la cual se determinan pues, todos los grados de pie diabético. Va desde un grado 0, donde es un pie que está en riesgo, es decir, el pie de cualquier diabético que presente hiperkeratosis, callos, fisuras o lesiones, hasta un pie que genere ya gangrena extensa cuando esté todo afectado el pie y haya un efecto sistémico por la infección. En el caso de nuestro paciente podríamos decir que se encuentra en un grado 4 con una gangrena localizada específicamente en los dedos o en la zona distal de los pies, causando pues una necrosis que llevó a la amputación. Para el diagnóstico de pie diabético es necesario que se tome en cuenta los factores de riesgo como la neuropatía periférica, la enfermedad vascular periférica, una historia previa de úlcera
o amputación y que haya una deformidad en los pies. Se debe indagar con el paciente los síntomas de neuropatía periférica, entre los que se encuentra pues la hinchazón de los pies, el hormigueo, sensación de quemazón o de calambres. También se debe indagar los síntomas de enfermedad vascular periférica, entre las que pues, se encuentra la claudicación intermitente, que es un dolor en la pantorrilla que aparece al movimiento y en la marcha y luego avanza a incluso presentarse en reposo y no se dé con nada. También se debe inspeccionar el pie en búsqueda de malformaciones, callosidades, fisuras y especialmente vigilando si se presentan úlceras. Es necesario realizar también la exploración de la neuropatía periférica a través de la prueba con diapasón o con monofilamento. Y se debe realizar una exploración de la enfermedad vascular periférica vigilando pues los pulsos pedios, vigilando pues bueno, cómo está la extremidad, si pues, se encuentra fría, si tiene presencia de vello corporal y también se debe evaluar en esta exploración el índice tobillo-brazo. En el manejo clínico encontramos el siguiente algoritmo. Este algoritmo yo decidí pues compararlo con el tratamiento que se le dio al paciente. Entonces en este algoritmo se determina que las úlceras en una fase inicial se van a tratar de manera preventiva, por lo cual pues se va a lavar, debridar y explorar pues la profundidad de los tejidos afectados, si hay neuropatía, isquemia, inflamación. En caso de que haya infección, entonces se debe continuar a un siguiente nivel, pero si no lo hay, se va a hacer todo el tratamiento preventivo, entre los que se encuentra pues la curación de la úlcera, enseñarle al paciente acerca de los zapatos adecuados, de los instrumentos de descarga, el control de la glicemia y pues consultas regulares para evaluar cómo avanza este proceso. En la severidad pues, de la infección, debo determinar si es moderada o severa y mirar qué tan profunda es la afectación de esta infección. Es necesario realizar en algunos casos estudios radiográficos y lo que se debe hacer si la infección es leve es proceder a debridar y a realizar curaciones, administrar antibióticos vía oral como en el paciente que usa cefalexina y pues seguir consultas. Si ya la infección avanza a moderada o severa, si la infección avanza, se hace necesario pues realizar un control metabólico del paciente a través del control con insulinas y revisar la hidratación que tenga a través del manejo con electrolitos. Entonces se administran antibióticos, en el caso del paciente se administró penicilina sulbactam inicialmente y luego cefalotina. Es de resaltar que el tratamiento farmacológico aquí es empírico. También se debe pues, realizar en caso de ser necesario una revascularización del miembro afectado y se debe realizar una pues, amputación en caso de ser necesario. En el caso de la revascularización, pues se realizó en el paciente a través de una angioplastia. Si presenta una mejoría, entonces se modifica el tratamiento con antibióticos, se realizan curaciones y se prepara pues para el alta, no sin antes brindarle al paciente toda la información acerca de los cuidados en casa que debe tener para su pie diabético. Iniciamos con el plan de atención de enfermedad. Como primer diagnóstico tenemos deterioro de la integridad cutánea, la cual está evidenciado por la alteración de la integridad de la piel, el área localizada que se encuentra caliente al tacto, dolor agudo, eritema o edema, y factores relacionados como la alteración del metabolismo, en este caso pues por la diabetes mellitus tipo 2, la alteración de la turgencia de la piel, alteración sensorial, deterioro de la circulación y pues una herida quirúrgica. El NOC a evaluar va a ser la integridad tisular de la piel y las membranas y mucosas, y las intervenciones van a ser vigilancia de la piel, donde se va a observar si hay enrojecimiento, calor, edema, drenaje, tumefacción, pulsos y todos los signos y síntomas de neuropatía diabética. Se debe documentar los cambios de la piel e instruir a la familia y al cuidador acerca de los signos de pérdida de la integridad de la piel. En la siguiente intervención tenemos cuidado de las heridas, en la cual se deben monitorizar las características de la herida, incluyendo el drenaje, el color, el tamaño y el olor. Se debe medir el ancho de la herida e inspeccionar en cada cambio de vendaje, además de enseñar al paciente o a los familiares los procedimientos de cuidado de la herida. La siguiente intervención es cuidado del paciente amputado, donde se debe monitorizar cómo se desarrolla la cicatrización de la herida en el sitio de incisión, evaluar los tejidos para evaluar la integridad cutánea, controlar el edema presente y administrar métodos de control farmacológico y no farmacológico del dolor,
y enseñarle al paciente sobre los signos y síntomas que deben indicarse en caso de infección. En la evaluación se tiene integridad de la piel de gravemente comprometido, se busca llevarlo a no comprometido. Como segundo diagnóstico se tiene perfusión tisular periférica ineficaz, que está evidenciado por la alteración de las funciones motoras, alteración de las características de la piel, la disminución de los pulsos periféricos, un tiempo de relleno capilar mayor a 3 segundos, la presencia de edema, y está relacionado con la pérdida de la deambulación, una lesión a nivel vascular y la pérdida de la continuidad ósea por el caso de la amputación. En el NOC tenemos la perfusión tisular periférica, que es lo que vamos a evaluar, y como intervenciones tenemos manejo de la sensibilidad periférica alterada, donde se debe observar si hay parestesias, entumecimiento, hormigueo, ciprestesia o hipoestesia, básicamente todos los signos y síntomas de la neuropatía diabética. Se debe comprobar visualmente la posición de las partes corporales, identificar cuáles son las causas de las sensaciones anormales o cambio de la sensibilidad, y se debe buscar colocar en la extremidad una especie de soporte que evite el contacto directo con la baranda de la cama o con la ropa en la zona alterada. En las precauciones circulatorias se tiene que realizar una evaluación de la circulación periférica, comprobando los pulsos periféricos, el edema, el llenado capilar, el color y la temperatura de la extremidad, centrándose en los pacientes de riesgo, como es en el caso del paciente que es diabético, realizar evaluaciones periféricas y una modificación de los factores de riesgo, e instruir al paciente y a su familia acerca de los tratamientos farmacológicos para el control de la patología y de la anticoagulación. En la evaluación se tiene autocontrol y manejo de la enfermedad arterial periférica, lo que se busca es llevar al paciente desde ningún conocimiento hasta un conocimiento extenso. Siguiente diagnóstico tenemos el riesgo de disfunción neurovascular periférica. Tiene unos factores relacionados como la compresión mecánica con apósito después de la intervención quirúrgica y la obstrucción vascular. El NOC que vamos a evaluar es la perfusión tisular periférica y se debe como actividad monitorizar las extremidades inferiores. Las actividades de esta intervención son examinar el color, la temperatura, la hidratación, si crece o no vello, la textura y las grietas o fisuras que se presenten en la piel del pie. Examinar si en el pie hay signos de presión, de enrojecimiento, aumento de la temperatura, ampollas o formación de callos. Determinar las respuestas propioceptivas, palpar para determinar si se encuentran los pulsos pedio y tibial posterior, y controlar la fuerza muscular en el tobillo y en el pie. Como siguiente intervención tenemos los cuidados circulatorios con insuficiencia arterial, donde se deben evaluar la presencia de edemas y los pulsos periféricos, colocar la extremidad en una posición de declive y enseñar al paciente a cuidarse los pies adecuadamente, realizando una correcta curación de las heridas. La evaluación se va a realizar llevando al paciente en el llenado capilar de una desviación grave de este hasta sin ningún tipo de desviación del rango normal. Tenemos también como diagnóstico riesgo de caídas, el cual presenta factores de riesgo como la alteración del nivel de glucosa en la sangre, el deterioro en la movilidad, las dificultades en la marcha, la disminución de la fuerza en las extremidades inferiores y el conocimiento insuficiente de cuáles son los factores modificables. Entonces el NOC va a ser de ambulación segura, y las intervenciones a realizar pueden ser manejo ambiental de seguridad, donde se va a identificar cuáles son los riesgos que corre el paciente en su ambiente y para eliminar estos factores de peligro. Modificar también el ambiente para minimizar todos los peligros o riesgos que pueda correr y observar si se producen cambios en el estado de la seguridad del paciente. Se debe ayudar al paciente a construir un ambiente seguro no solamente en el hospital, sino también en su casa. Y se debe realizar también la siguiente intervención, que es la prevención de caídas. Como actividad tenemos que identificar las características del ambiente que pueden aumentar este riesgo de caídas, controlar la marcha, el equilibrio y el cansancio al deambular, colocar los objetos que el paciente utiliza regularmente cerca de él. Se debe instruir al paciente para que pida ayuda a moverse en caso de que lo necesite, enseñar al paciente cómo caer en caso de que pase, para que minimice el riesgo de lesiones, informar a los miembros de la familia sobre los factores de riesgo que contribuyen a las caídas, y se debe sugerir adaptaciones en el hogar para que haya un ambiente más seguro. En la evaluación tenemos como evaluación deambular sin hacerse daño, desde nunca demostrado hasta siempre demostrado. Como último diagnóstico tenemos el riesgo de infección. Está
este tiene factores de riesgo relacionados con alteración de la integridad cutánea, malnutrición, procedimientos invasivos, exposición a agentes patógenos y condiciones crónicas. En el caso del paciente, pues él tiene un riesgo de infección debido a la patología de diabetes mellitus y a las diferentes intervenciones quirúrgicas que recibió. El no evaluar va a ser el control de la infección y va a tener como intervenciones control de las infecciones, asegurando una técnica de cuidados de las heridas que sea adecuada y enseñándole al paciente cómo realizar este tipo de curación de las heridas, administrar los tratamientos antibióticos adecuados, procurar informar a la familia sobre cuáles van a ser los signos y síntomas de infección y cuándo se debe consultar al personal de salud. También tenemos como siguiente intervención la protección contra las infecciones, en la que debemos observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada, inspeccionar por la existencia de eritema, calor extremo, cheado de la piel y las mucosas, inspeccionar el estado de la incisión quirúrgica y enseñar al paciente pues, a tomar el antibiótico que se está prescrito. De la evaluación se va a mirar y a tratar de llevar al paciente desde una infección del tejido circundante que se encuentra extensa a ninguna. Y también se va a tratar que la infección ósea pase de estar extensa a ninguna. Para la valoración por seguimiento, entonces, bueno, pues posterior al egreso del paciente se llamó el 18 de agosto del 2020 y se realizó un contacto inicial a las 10 de la mañana. Inicialmente no me contestó el paciente, me contestó una de las hijas, la cual me manifestó que el paciente se encontraba haciéndose curaciones en un centro de primer nivel, pues no estaba en el hogar. Pero pues ella me dio otro número, el número de su nuera, con la que se estableció comunicación y ella estaba dispuesta a brindarnos todos los elementos tecnológicos para realizar la educación del paciente. Posteriormente pues se llamó nuevamente a las 2 de la tarde. Ese mismo día pues se le leyó el consentimiento informado tanto al paciente como a su familiar, explicándole cuál iba a ser la metodología y que podía retirarse en cualquier momento si así lo deseaba. Posterior a esto, pues ellos aceptaron y se realizaron las sesiones sin ningún tipo de inconveniente. En la siguiente sesión pues se realizó la evaluación de los patrones de Marjorie Gordon. El primer patrón que se encontró afectado fue el de percepción y manejo de la salud. Como aspectos positivos se tiene que el paciente pues aceptaba su estado de salud y además tenía un apoyo de un centro de primer nivel al que asistía para controles grupales de prevención y promoción de la salud en el control de la diabetes. Como aspecto negativo tenemos que tenía un desconocimiento total acerca del tratamiento farmacológico recibido al alta pues del hospital porque no conocía muy bien las funciones y los nombres de estos medicamentos. Además se tienen las diferentes reacciones adversas que hizo a los distintos antibióticos y el consumo de alcohol esporádico que tenía antes de ingresar al hospital. Entonces en el patrón 2, nutricional metabólico, hay pues como aspecto positivo la imitación de la dieta que recibió en el hospital, la cual él dice pues que realizaba en su casa de manera similar. Se tienen las glucometrías que daban 106 en ayunas y como aspecto negativo se tiene pues que el paciente presenta sobrepeso. En el patrón 3 de actividad y ejercicio se tiene pues afectación debido a que por indicación médica el paciente no puede moverse mucho y debe mantener un reposo en cama pues con la extremidad elevada. Realiza poca actividad física debido a esto y solo pues hace pequeños paseos en el interior de su casa. También se tiene como aspecto negativo que desconocía cuál era el calzado indicado pues para el cuidado de sus pies y esto podría ocasionarle una lesión en otro momento. Se realizó también el protocolo de estancia y despedida BRED. Como aspectos positivos pues se identificó que el paciente refería que el personal era muy amable, que respetaban su privacidad, que nunca lo discriminaron, que siempre le informaron acerca de los horarios de las comidas, dónde se encontraban las cosas en el servicio y le explicaron el lavado de manos y siempre que tenía dolor pues lo atendían. Pero como aspecto negativo está que el paciente refería que a veces no podía descansar por el ruido que se producía en la noche, que no, cuando yo le pregunté acerca del buzón de sugerencias, pues la verdad no me dio razón de dónde se encontraba, ni siquiera lo conocía, y que el paciente pues desconoce la función de muchos de los medicamentos que le recetaron, y él me informó que a la salida no le explicaron cómo debía realizarse las curaciones y por eso se remitió al centro de primer nivel. Respecto pues a la educación que se le brindó al paciente, a pesar de que se trataron pues varios temas como los signos de infección y de alarma de la herida quirúrgica, así como pues cuál era
las funciones del tratamiento farmacológico que había recibido, se enfocó la educación como estrategia de enseñanza en dos, la cual una se realizó el 20 de agosto del 2020, llamada Cuidando mi pie diabético, donde se le explicó toda la patología o los signos y síntomas del pie diabético, se le explicó cuáles eran los factores de riesgo, en qué grado de pie diabético se encontraba él, cuáles eran las zonas de presión y cuáles eran los cuidados en el pie que él debía tener a partir de ese momento. Como segunda estrategia se implementó la estrategia calzado adecuado para mi pie diabético, en el que, pues por sugerencia de la nuera, se les explicó por qué era importante usar un calzado adecuado, se les explicó cuál era el calzado ideal que debían conseguir, qué calzado no se debía usar y cuáles eran los cuidados con ese calzado y con sus pies a partir de ese momento. Como evaluación se realizó un formulario Google que se le envió a la nuera, el cual resolvieron los dos y tuvieron una puntuación final de 29 sobre 34 puntos. Dentro de los diagnósticos del egreso encontramos mantenimiento ineficaz de la salud. Está evidenciado por un conocimiento insuficiente sobre las prácticas básicas de salud y está relacionado con el deterioro en la toma de decisiones y estrategias de afrontamiento ineficaces. El NOC a evaluar es conducta de fomento de la salud y las intervenciones. Como primera intervención se tiene educación para la salud, donde se debe priorizar las necesidades de aprendizaje identificadas en función pues, de las preferencias del paciente y de los recursos con los que se cuente para asegurar pues, la probabilidad de éxito. Se deben desarrollar material educativo escrito en un nivel de lectura adecuado pues, a la audiencia. En este caso se enviaron imágenes, infografías por WhatsApp para compartirlas con el señor. Se realizaron enseñanzas, se diseñaron estrategias que pueden utilizarse para enfrentar a conductas insalubres o que entrañen riesgos. Y se debe mantener una presentación centrada, corta y que comience y termine con el tema principal. Como desde una intervención tenemos fomentar la implicación familiar, que es establecer pues una relación personal con el paciente, con los miembros de la familia que están implicados en el autocuidado, en este caso pues fue la nuera, identificar la capacidad de los miembros de la familia para implicarse en el cuidado del paciente, determinar los recursos físicos, emocionales y educativos del cuidador principal y proporcionar información crucial a los miembros de la familia sobre el paciente de acuerdo pues con los deseos de este último. Es decir, que afortunadamente el paciente tenía un gran acompañamiento familiar. En la evaluación se tiene supervisar los riesgos de su conducta personal de gravemente comprometido a no comprometido. Como diagnóstico tenemos también riesgo de nivel de glicemia inestable, factores de riesgo, pues el conocimiento insuficiente de la gestión de la enfermedad, una gestión inadecuada de la diabetes y una gestión inadecuada de la medicación. El no evaluar es el nivel de glucemia, entonces la intervención es manejo de la hiperglucemia, ayudando al paciente pues, a interpretar cuáles son los valores de glucemia, realizar los registros de glucemia del paciente o de la familia, instruir al paciente y a sus allegados acerca de la actuación con la diabetes durante la enfermedad, incluyendo pues, el uso de las insulinas y de los antidiabéticos orales, el control de la ingesta de líquidos y la modificación de la dieta. Se debe proporcionar ayuda en el ajuste de un régimen para evitar y tratar la hiperglicemia y se debe facilitar el seguimiento del régimen de dieta y ejercicio. Se debe realizar un análisis de la glicemia pues, a los miembros de la familia también. En la enseñanza, la siguiente intervención es enseñanza proceso de enfermedad, donde se debe evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el proceso de enfermedad específico. Se debe explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación con la anatomía y fisiología. Se debe revisar el conocimiento que tenga el paciente sobre su afección y se debe reconocer el conocimiento del paciente sobre describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad. Explorar con el paciente lo que haya hecho para controlar los síntomas y describir cuál fue el proceso de enfermedad según corresponda. La evaluación es llevar al paciente desde una concentración sanguínea de glucosa que tenga una desviación grave del rango normal hasta ninguna desviación del rango. Por último, tenemos riesgo de retraso de la recuperación quirúrgica que está relacionado con la alteración de la integridad cutánea, la exposición a agentes patógenos, las complicaciones de la patología y el déficit de autocuidado y deterioro en la movilidad. Se evalúa con un NOC de curación de la herida por primera intención y se debe realizar cuidados del sitio de incisión en el que se debe vigilar el sitio de incisión por si hubiera eritema, inflamación, limpiar las zonas de la menos limpia hasta la más limpia, limpiar la zona de incisión con una solución antiséptica adecuada y vigilar el proceso de curación en el sitio de incisión. Enseñar al paciente o a la familia a cuidar la incisión y la evaluación va a ser llevar al paciente de secreción cero sanguinolenta que está extensa hasta ninguna.
Esta es la bibliografía y pues muchas gracias.